Hola guys, me llamo Lore, vivo en un pueblo y aquí sí que hay mucho que hacer, pero no tengo amigas. Os vengo a hablar un poquito de algunas curiosidades que me interesa muchísimo y que creo que es bastante importante en Andalucía y que creo que se habla poquísimo, y la información va a salir directamente de este libro, que yo en su día me lo pagué con el verano cultural, que luego ni subí el ticket, no os hagáis como yo. Gracias a Dios a mí no me quitaron dinero, pero si fuera cualquier otro tendría que devolverlo, porque fui el primer año, suertuda. La información va a venir de aquí y aunque a mí me gusta mucho el libro, no le hago mucha justicia porque apenas me he leído unas 50 páginas, yo creo. Y habla un poco de la masonería andaluza, de la República, la guerra y del exilio, pero habla de la masonería desde el primer momento del inicio, ¿vale? Entonces eso es lo que a mí me gusta, aunque lo haga a grosso modo, bueno, aunque lo haga grosso modo, porque no se le puede poner la A, que se note que soy humanista. Es interesante conocer esos detalles. Nunca se pregunta uno porque simplemente sabe de masonería lo que ha visto en el típico episodio de Bob Esponja. Raro, extraño, no sé qué. Está muy lejos de la realidad. Empieza en la logia y más o menos cuando empieza. La gente ignora que la logia no es algo que naciera en la República ni mucho menos. Es algo completamente tardío. En la Edad Media ya había logia. Lo que pasa es que el uso de las mismas es totalmente diferente. Las logias han sido muy demonizadas porque sí que es verdad que desde sus primeros inicios no han estado vinculados a la religión. Las logias nacen como tardeo-medievalmente como los gremios. Son asociaciones de gente trabajadora normalmente de un origen burgués, humilde, grandes sectores de mucho dinero que aportaron a esa. Se llaman en España, así que voy a dirigirme a ellos como tal. Logia proviene del italiano. Ricos que intervienen porque lo ven como un espacio liberado de la iglesia y además lo ven como un espacio que puede ser un lugar culto y de hecho en el caso de España se vincula a muchísima gente de estatus, ¿no? No es el caso de Inglaterra y de Francia, que es donde mayormente surgen, o de Italia, no es tanto su caso, pero porque las logias de modo totalmente diferente, ¿no? Surgen un poco porque ellos son la semillita revolucionaria, por así decirlo. Para que me entendáis, la logia no era, la logia, el taller X, no era antagónico, ni muchísimo menos, al sistema de gobierno que había en caso de su nacimiento, sobre todo en Francia, en Italia y en Inglaterra, aunque su nacimiento no es claro, pero se puede decir que en Inglaterra es donde mayormente lo encontramos. Remonta a eso, a asociaciones gremiales prácticamente. Los lugares estos tienen el triángulo. ¿Por qué? Representan la cuadra y el cartabón, típico de, no sé, de un carpintero, de un obrero, que utilicen ese tipo de herramientas. O sea, es algo que me chocó la cabeza un montón y me parece súper interesante, la verdad. Lo que las hizo únicas y diferentes es el hecho de que no se vincularon a la iglesia en ningún momento. ¿Eran antagónicas a la iglesia? No necesariamente, simplemente querían que la iglesia se adueñara de otra parte más. Lo que diferenció a los gremios, a las hermandades, a las cofradías, es que ellos sí se vinculaban corpus y cosas que ayudaron a recaudar dinero a la par que daban una labor religiosa. Ayer fue divertido porque leí una pullita, no me acuerdo en qué parte ni hacia quién estaba dirigida, que esos lugares de masonería eran satanistas y ellos dijeron que eran antijesuistas. Es divertido, no sé, es como pollitas históricas, ¿sabes? ¡Ay! Que resulta y acontece que es que en España pues no había muchas, pero las que había perduraron mucho tiempo, porque por la situación geológica, sobre todo en Andalucía, en Cataluña y en parte de Madrid, por situación geológica estaban vinculadas al éxito, evidentemente, porque sabían que iban a ser lugares que no interesaran tanto a grupos políticos que vinieran. No eran un problema, no tenían grandes hermanos, tenían muchos miembros, incluían, era una forma de vida, una forma de pensar. Digamos que eran como los hippies de la época. Un sistema de valores y de pensamientos y creencias. ¿Qué pasa? Que esos valores no estaban en un principio vinculados a ninguna etnia política, solo que es que en España fueron perdurando cada vez más conforme a la época de la República y de Guerra Civil. Entonces se fueron vinculando a ideas religiosas políticas porque muchas de ellas estaban asociadas a ideas de izquierdas, aunque la izquierda de esos entonces es muy alejada de lo que entendemos ahora por izquierda, ¿vale? La izquierda de esos entonces hablamos de más de comunismo y demás. De hecho, el problema que tuvo la masonería es que la masonería fue muy perseguida. Políticos formaban parte de ella, pero tenían ideas todas muy contrarias. Entonces, al no poder ir todos a una, no tuvieron un frente unido con el que enfrentarse a los enemigos que pudieran tener. La masonería era algo que además estaba muy secreto. Todo el mundo se enorgullecía de ella y había muchos políticos que se daban palmita en el pecho diciendo lo masones que eran. Quizá alguna gente lo hablara con más realidad, pero no era el caso. Creemos que la derecha es incompatible
Pues no. Si la derecha está a favor de esos valores que defienden y de ese sistema de creencias de la vida, pues evidentemente van a entrar también en el capo. Ese es el problema, que hay mucha gente con valores e ideas incompatibles que se ha acabado politizando algo que en un principio no lo era. Cuando la guerra se hace un lugar indispensable, porque aumentan sus miembros. Sí que es cierto que hay que admitir que aumentan sus miembros, pero también porque aumenta el número de talleres. Porque Logia ya comento que en Italia ya se desvincula un poco. O sea, en un principio las logias o talleres tenían comunicaciones entre sí, no muchas, pero sí lo suficiente como para saber que, oye, que estamos en los países de alrededor, que existimos, ¿vale? Podéis contar con nosotros. Sin embargo, fue perdiendo. Y ya te digo que en el caso de España pues fue muy perseguido, pero también dio un lugar durante la República, durante la dictadura de Primo de Rivera. Fue indispensable porque fue cuando más fueron estando perseguidos. Durante el periodo de la República, también muy inestable, la República debe su victoria en buena parte a la intervención de la masonería. ¿Dónde se distribuyen mayormente? Sierra Sur, de Cádiz, de Sevilla. En Málaga era muy poco probable de ver, porque es verdad que Málaga, a pesar de la zona montañosa en la que se encuentra, es muy accesible. Tiene 5 que se mantienen durante mucho tiempo, aunque no me acuerdo de los nombres. Sí que es una zona que se rige más por cofradías, por hermandades, etcétera. No llega tanto a la parte de Andalucía oriental. Sin embargo, en la parte de la Andalucía occidental, aparte de que geográficamente estaban más prevenidos, aún así las comunicaciones eran mayores. De hecho, la gran mayoría de masonerías surgen en Cádiz. Pero también tengo que mencionar que en mi pueblo hubo una masonería única y exclusivamente de mujeres. Mientras edito voy a hablar un poquito del tema. Resulta que había en 1890 2 talleres, de ellos uno de hombres que se llamaba Minerva y otro Audacia, provenían de Barcelona, se le llamaba como el pedacito de Barcelona, lo fundó este señor que voy poniendo aquí. Reseñable, la verdad. La masonería, como todo, eran espacios ocupados en su mayoría por hombres. ¿Excluían a las mujeres? No, pero es verdad que mínimo había que tener unos conocimientos básicos de lectura, de escritura y demás para poder entender dónde uno se estaba metiendo. Como tenías que pasar, no por rituales, por así decirlo, porque eso parece que lo sataniza, que pasar por una serie de compromiso antes de saber que tu compromiso era real. Entonces, las mujeres, aparte de no tener mucho tiempo, escritura en esos entonces poca. También el número que aumentaba no reflejaba miembros que iban abandonando. Ignoramos que no todo el mundo pertenece a ella para siempre, sino que es algo muy temporal. Y como introducción está bastante bien, ¿eh?